Buenas noches, mis hermanos, familia, amigos, invitados y los colados que también nos acompañan en esta transmisión. Hoy es miércoles y hace algunos años seguramente recordarán que los miércoles, al menos en México, eran muy esperados porque eran en el cine los famosos miércoles de 2 por 1. Ahora ya sabrá Dios qué día quedó esto, ¿verdad? Ya con todo esto, creo que ya abrieron los cines, por cierto, y yo creo que han de estar dando 10 por 1 para que la gente vaya. Pero bueno, ya no es miércoles de 2 por 1 en el cine, ahora es miércoles de Romanos a las 8 de la noche. ¿Y por qué no vamos a implementar el miércoles de 2 por 1, verdad? Escuche usted la palabra con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Es más, póngale el volumen hasta arriba para que escuchen los vecinos y que entonces sea miércoles de 10 por 1. Bienvenidos a otro miércoles de nuestra transmisión, de nuestro estudio de Romanos, donde hemos estado aprendiendo acerca de esta carta doctrinal, pero buscando no solamente comprender las doctrinas, sino también aprender de forma práctica cómo aplicar estos principios para nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, mientras que como siempre me voy a acercar tantito para deshabilitar la opción de ver los comentarios. Discúlpenme, desde hace 3 semanas esto me lo cambió Facebook y no sé cómo quitarlo antes de empezar a transmitir. Entonces veo que van subiendo ahí, ni los alcanzo a leer y entonces nada más distraen. Pero ahí en tu lugar tú no me veas a mí, tú cierra tus ojos. Ya saben, los que van manejando no cierren sus ojos, solamente los demás. Vamos a orar y dile ahí en tu lugar conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque tú me permites estar reunido a distancia, no presentes todos físicamente en el mismo lugar, pero sí unidos en un mismo espíritu, con un corazón dispuesto para recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos que este mensaje sea de bendición y que, como ha sido últimamente, si nos llega a confrontar, sea únicamente para edificación y jamás para destrucción. Que tú quites todo estorbo y que todo tipo de opresión, de distracción, ya sea física, emocional, espiritual, mental, sea anulada por tu poder y que podamos recibir esta palabra con completa libertad, bajo la influencia, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Habla nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Vamos a resumirlos en un mensaje, quizás si nos alargamos pues en 2 mensajes, aunque podríamos verlo fácilmente en 10, 11 mensajes, porque como hoy lo vamos a ver, habla de 11 características del ser humano sin Dios. Hay que recordar antes de entrar de lleno que este es el propósito principal en el aspecto doctrinal de Pablo, aunque le vamos a dar hoy un enfoque para no estar repitiendo lo que ya hemos aprendido en otras semanas y que aquí pues lo dice básicamente con otras palabras. Digamos que únicamente añade detalles a lo que ya dejó bien en claro, y es que el ser humano, no importa si es judío, si es griego, en este caso no importa si tú naciste en una familia cristiana o que tu papá era pastor o que tu abuelito era sacerdote. Bueno, si era tu abuelito no podía ser, o a lo mejor sí, ¿verdad? Eras de esos hijos, de los hijos que tenían ahí en lo secreto, en lo oculto. Entonces, al cielo no entran nietos, no entran bisnietos, no hay sobrinos de Dios, no hay primos de Dios, no hay de que pues es que mi primo es sacristán, mi papá es pastor, mi hermano es apóstol. Únicamente la Biblia habla de hijos de Dios. Entonces, si tú no naces de nuevo, como le explicó Jesús a Nicodemo, si espiritualmente no renacemos y nos convertimos en hijos de Dios, ahora renacidos para vida eterna por la obra del Espíritu Santo de Dios que nos regenera, gracias a que Cristo Jesús en la cruz del Calvario pues paga por nuestros pecados y podemos entonces tener esta oportunidad, no heredamos la vida eterna. No importa qué religión tengas, si tú no tienes una relación con Dios y si no has nacido de nuevo a través de una decisión, y si tú no has creído, como dice Romanos 10, 9 al 10, esto en tu corazón, pues estamos en la misma posición. Esta era la situación de los judíos, que pensaban que quizá por su ley estaban en una situación distinta a la de los gentiles, y algunos gentiles pues también menospreciaban a los judíos. Entonces Pablo lo primero que hace en su carta a los romanos es demostrarles que todos, por donde lo quieras ver, están destituidos de la gloria de Dios, que como no hay justo ni aun uno y todos pecamos, esta va a ser su conclusión: estamos destituidos
destituidos naturalmente de la gloria de Dios. Dejémoslo bien en claro para no confundirnos, es el propósito doctrinal. Esta es la línea que lleva el sermón de Pablo desde ya versículos y capítulos anteriores, donde él se ha dedicado a demostrarlo. Y ya hemos hablado antes de que a lo mejor algunos quizá no están tan corrompidos en sus hechos y se creen mejores que otros, pero en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, o al comparar su justicia con la justicia de Dios, llegamos a la conclusión de que todos somos injustos y que no hay pecados más chiquitos o más grandotes que otros, sino que todo pecado nos pone en problemas delante de Dios. Pero al mismo tiempo que Pablo nos explica todo esto, comienza ahora a describir a detalle la realidad del ser humano sin Dios. Él comienza a hablar del versículo 10 en adelante, cómo es una persona sin Dios. Y yo quiero que meditemos hoy un poquito en esto y podríamos verlo solamente desde el punto de vista doctrinal y decir, este era el estado del ser humano sin Dios. Pero yo quiero que vayamos más allá y que veamos la contraparte también. Como otros pasajes de la Biblia nos demuestran que ahora estando en Cristo, todo esto que vamos a leer ya no debería de ser así. Aclaro y repito, y es bien importante por eso que estudiemos la Biblia sistemáticamente, porque alguien podría abrirla aquí y creer que esto habla en términos generales de todo ser humano. Sí, habla de todo ser humano sin Dios. Pero del versículo 24 en adelante comienza a hablar ahora de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y más adelante en los siguientes capítulos de Romanos hay pasajes donde ya comienza a explicarnos de forma detallada cómo en teoría nuestra situación debería de ser diferente si estamos en Cristo. Como el mismo Pablo dijo en esta misma carta, que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu, cuando yo vengo a Cristo, entonces el fruto del Espíritu en mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todo esto empieza a producir obras en mi vida. Todo esto empieza a notarse, y no es porque yo ahora soy una blanca palomita, porque ahora ya no tengo un cuerpo contaminado por el pecado, porque mi carne fue regenerada. No, la carne, como dice el capítulo 7, fue, es y seguirá siendo carne, sino que yo empiezo a ser distinto, no porque ahora soy Barney o Winnie Pooh con mi tarrito de miel, sino porque ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, porque el viejo hombre fue sepultado, porque ahora he renacido de nuevo y ahora es el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida, trayendo convicción, dirección, trayendo palabra a mi vida, y entonces ya en teoría yo no debería de encajar dentro de las características de esta lista, donde Pablo empieza con una conclusión y después con 10 características de las personas que están dentro de esta conclusión, que es que no hay justo ni aun uno. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, antes de ser justificado por Cristo Jesús, naturalmente yo encajaba en esta lista de desgracia, en esta lista de situaciones. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, las cosas deberían de ser diferentes. Entonces, el mensaje de hoy va a estar bien interesante, porque si después de analizar esta lista de 10 situaciones o características del ser humano sin Dios, tú llegas a la conclusión de que en 5 o 6 de ellas sigues encajando regularmente. Ojo, no estoy diciendo si algún día llegaste a practicarlas, todos llegamos a practicar algo de esto, no. Si sigue siendo tu modus vivendi, tu estilo de vida, como Pablo ya lo aclaró en versículos anteriores, pues entonces no deberías de preocuparte, pero sí de ocuparte en buscar al Señor, en rendirte a Él, en arrepentirte, porque quizá al pasar tu vida por este filtro te des cuenta de que tú sigues viviendo como si nunca hubieras venido a Cristo. Y desde muy temprano decimos en casa, uy, 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 ay, ay, ay. Porque repito, mucha gente al leer esta lista puede decir, está hablando de mí. La pregunta que yo te hago es, si esta lista describe al ser humano sin Dios, ¿por qué tu vida se sigue pareciendo a lo que se describe a ti? ¿No es que ahora ya vive Cristo en ti? ¿No es que ahora ya no eres tú, es Cristo en ti? ¿No es que ahora al ser guiado por el Espíritu eres hijo de Dios? Entonces quizá muchos deban darse cuenta, o en el mejor de los casos, son cristianos como el hijo pródigo, apartados del Padre, viviendo perdidamente al no caminar con su dirección, o que quizá en el peor de los casos puede
que haya mucha gente pues que simplemente hizo una oración, pero nunca nació de nuevo. Y por eso su vida sigue siendo como la de cualquier persona. Vamos a ver cómo es la vida de una persona sin Dios y cómo debería de ser la vida de una persona con Dios. Y el título de este mensaje es Mi vida sin Dios versus mi vida con Dios. Y al final de esta lista de descripciones, de características, vamos a hacer una autoevaluación. En primer lugar, Pablo comienza Romanos capítulo 3, versículo 10, diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta es la conclusión a la que termina llegando, o más bien a la que termina demostrándole a los judíos y gentiles que estaba sujeto el ser humano. No hay justo, dice, ni aún uno. O sea, ni tú judío, ni tú gentil, ni tú griego, no hay un solo justo. Un solo justo no solamente quiere decir que no haya persona justa, que todos sin Dios tendemos a ser corruptos, a ser parciales, que tendemos nosotros a tomar decisiones no basado en qué es lo correcto, sino a veces en qué me conviene, en qué no me conviene. Y esto no tiene que ver con el estrato social donde la gente se encuentra, porque es muy común ver que, por ejemplo, las clases medias y bajas se quejan de los políticos que están en la clase alta por ser corruptos, como si la corrupción fuera exclusiva de los ricos, pero resulta que muchos políticos antes fueron clase media o clase baja y que cuando tuvieron poder se corrompieron, porque el problema no es de su posición, el problema es del corazón. El problema no es si tiene o no tiene, el problema es que el ser humano sin Dios tiende a ser injusto, tenga o no tenga. Y como algún día lo demostramos, tú te quejas porque ellos roban millones y la única razón por la que tú no robas millones es porque no puedes, pero cuando puedas robar pesos también lo haces. Y si no eres honesto, como por ejemplo reportarle al mesero que le faltó cobrarte el postre de la cuenta y te agandallas, pues ¿qué te hace creer que sí serías honesto cuando se trata de millones de pesos? Entonces el ser humano sin Dios no es justo, pero aquí no solamente habla de la justicia en la práctica, en el día a día, sino que delante de Dios somos hallados injustos, lo cual nos pone en una posición apartada de Dios. A lo que él concluye después, por cuanto todos pecaron, están destituidos, versículo 23, de la gloria de Dios, porque no somos justos, porque como ya lo dijo antes y como lo hemos visto antes, el ser humano no es justificado, es decir, no es declarado delante de la ley. El ser humano no puede con sus obras, no puede con sus acciones equilibrar la balanza delante de Dios y decir, me merezco la vida eterna. La posición natural del ser humano sin Dios es una posición de perdición, es una posición de perdición eterna, pero todo esto cambia cuando yo vengo a Cristo Jesús. Dice el versículo 24, y me voy a adelantar, aunque en otros mensajes hablaremos ya detenidamente de lo que es la justificación. Como te dije hace unos segundos, este mensaje de hoy podríamos dividirlo en 10 mensajes más, si habláramos de cada característica una por una, pero quiero que las veamos todas a manera de autoevaluación y que veamos en uno solo o 2 mensajes quizás, pues cómo debería de ser nuestra vida ahora versus nuestra vida antes sin Dios. No éramos justos, no podíamos equilibrar la balanza, no podíamos justificarnos, pero dice el versículo 24 que fuimos justificados no por mis obras, mis acciones, sino que fue gratuitamente, o sea, a ti no te costó, tú no pagaste nada. No es de que eres declarado justo delante de Dios porque vas a los asilos, porque predicas la palabra, porque fundaste iglesias, porque te portas bien, porque ya no le vas al Cruz Azul, ahora eres un hombre de Dios americanista. Gloria a Dios por todo eso, pero eso no te salva. Ya vimos en mensajes anteriores cómo desde el Antiguo Testamento Jeremías decía, nuestras buenas obras son delante de Dios como camisas de las chivas. O sea, como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Por cierto, les ganamos el clásico. Saludos a los hermanos Chivas. Continuamos con el estudio. Pero no voy a dejar pasar la oportunidad de hacer el bullying pastoral de costumbre. Aleluya. Regresando al punto, dice que fuimos justificados gratuitamente. Di conmigo en casa, gratuitamente. A veces se nos olvida
y nos volvemos arrogantes y soberbios espiritualmente. Y se nos olvida que son bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes que reconocen, Señor, yo sin ti no era nada, yo no merecía nada. ¿Cómo te voy a reclamar? ¿Cómo te voy a exigir? ¿Cómo hay gente que se atreve a venir delante de Dios y orar de esta forma? A decirle, por ejemplo, y sana a tal persona, y no recibo un no por respuesta, cuando no merecíamos nada. Recibimos gratis. A ti y a mí no nos costó. No es que no hubo un precio, sí hubo un precio, pero lo pagó Cristo Jesús, no tú. El Calvario. Y esto a veces se nos olvida y la gente le empieza a reclamar a Dios. Hay cristianos que dicen, Señor, ¿y por qué? Si yo he sido tan bueno, yo que voy a la iglesia, yo que oro, yo que ofrendo, ¿por qué esta crisis? ¿Por qué esta situación? Si esta sigue siendo tu actitud, sigues viviendo como un cualquiera. El Hijo de Dios entiende que ahora ya no es declarado injusto, sino justo, pero esto no por la Biblia, gratuitamente, por su gracia. ¿Cómo fue esto? Mediante la redención, que significa cuando alguien pagaba el precio para liberar a un esclavo. Cristo nos redimió de la esclavitud, Él pagó el precio para hacernos libres y esta redención es en Cristo Jesús. Esta es la buena noticia, que ahora somos declarados justos delante de Dios. Es como cuando alguien falta a la escuela, hablando de los que todavía son estudiantes, y un día tú faltas y la maestra te pone un tache. Y con cierta cantidad de taches te bajan puntos o te pueden reprobar, a menos que tú presentes un justificante. Si eres niño, esto puede ser una carta de tus padres, ya para los más grandes, pues una carta médica que justifique por qué faltaste. Y así, en la lista de Dios, el ser humano tenía un montón de taches. Toda la vida hemos acumulado faltas y faltas y faltas y no había manera de borrar los taches. Cristo Jesús es nuestro justificante delante del Padre. Él se presenta delante de Dios, no para justificar en el sentido de que te autoriza a seguir pecando y dice, no pasa nada, como yo ya pagué, síguelo haciendo. Ya lo vimos y Pablo lo aclara después, sino en el sentido que dice, todos esos taches son borrados, ahora no faltes más a la escuela. Ahora vive en la presencia de Dios, escucha al maestro y ya no te cargues con las culpas del pasado. Es que yo hice y yo no hice, porque ahora eres declarado justo. Un cristiano que sigue viviendo con culpa tiene que entender que esto ya no es correcto, que quizá no ha entendido lo que Cristo Jesús hizo, que quizá sigue creyendo que se trata de nuestras propias obras y no de su obra, porque ahora en Cristo Jesús, mi hermano, somos justos. Entonces el enemigo va a tratar de acusarte. La Biblia lo describe como el acusador de los hermanos. Y va a llegar y mira lo que tú hiciste. No te acuerdas en el pasado cómo pecaste y robaste, abortaste, fornicaste y abusaste y tú robaste y todo lo malo que termine en aste. Pero nosotros ya no debemos de vivir con esa carga y con ese costal de culpas, cabizbajos. Hay gente que no se siente digna de acercarse delante de Dios en oración. Pastor, usted ore por mí, usted que está más cerca de Dios. No, mi hermano, quizá porque mido 1,88, estoy unos 10 centímetros más cerca de Dios, pero tú también tienes acceso, según Hebreos, al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ese acceso no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese acceso no es porque Dios dice, mira, a él sí lo escucho, él no, él sí, él no. El acceso nos los da Cristo Jesús. Entonces, un cristiano que sigue con esta culpa y que sigue sintiéndose la peor basura, ojo con irte al extremo de sentirte que ya eres San Martín de Porres, pero tampoco al extremo de decir, no, pues soy una basura, sin propósito, sin rumbo, ni dirección, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Mi hermano, estás viviendo en la carne. Es porque no has visto en la palabra cuál es tu posición delante de Dios ahora, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una persona así es, o porque quizá, como te lo decía hace rato, pues no ha venido a los pies de Cristo en realidad, o porque a lo mejor vino pero está engañada por el enemigo. De
yo creo que hay apatía espiritual, porque si no lo hubiera y esta persona estuviera en la palabra, como Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, al permanecer en la palabra, sería su discípulo, conocería la verdad y la verdad lo haría libre. Entendería que ya no hay más condenación, como dice Pablo mismo en Romanos 8:1, a los que están en Cristo Jesús. Ya el acta de decretos que nos era contraria, esa lista de acusaciones, fue anulada según Colosenses 2 en la cruz del Calvario. Ahí Cristo despojó a los principados y potestades. Ahí les quitó autoridad sobre tu vida. Ya no tienen poder sobre tu vida. Pero hay cristianos ahí todavía, ay, pastor, ore por mí porque pues creo que tengo una maldición generacional y que la obra de Cristo Jesús no fue suficiente. Entonces, no te confundas. Jesús cuando terminó en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y mucha gente no lo ha creído. No se pierda de unas semanas el final de la serie que estoy dando los domingos, SARS-P2, donde hablaré 1 o 2 mensajes de la vacuna que estará increíble, donde explicaremos todo lo que cambió gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quiénes somos ahora? Todo el efecto destructivo del pecado sobre nuestras vidas espiritualmente ha sido anulado por la vacuna que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros ahora somos declarados justos delante de Dios. Ahora Dios ve la lista y dice, no veo taches, no veo faltas. Ante los ojos del ser humano, pues seguimos fallando y seguimos pecando. Pero Dios nos ve como personas justas. No por nuestra linda cara, sino por la obra de Cristo Jesús. Sé que a muchos les pueden chocar estos conceptos, pero este es el Evangelio. Esta es la gracia de Dios manifestada. Tan increíble que nos funde los fusibles de la cabeza para que entendamos que la gloria no es nuestra, que es toda la gloria de Él y nada más. Nosotros no éramos justos. En segundo lugar, estamos viendo la posición del ser humano sin Dios y cómo esto tiene que cambiar según la Biblia. No hay justo ni aun uno, esto es sin Cristo, como lo estamos viendo, porque hay pasajes en la Biblia que dicen cosas distintas y no es que haya una contradicción, sino que Cristo lo viene a cambiar todo. Dice, no hay quien entienda. En segundo lugar, sin Dios no entendíamos nada. Y no es que ahora lo entendemos todo, pero lo vamos comprendiendo. Porque ahora la Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Porque ahora, como Jesús lo prometió, hemos recibido el Espíritu Santo. Y le dijo a sus discípulos, Él los va a guiar, Juan 14 y Juan 16, a todas las cosas. Por eso le dijo a la iglesia primitiva, no salgan de Jerusalén, no se animen a empezar a hacer lo que tienen que hacer hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él nos ilumina, Él nos abre el entendimiento, Él nos quita las vendas de los ojos, Él nos muestra el camino correcto, Él nos hace entender. Cuando una persona sigue toda su vida sin entender, quizá es porque no está siendo guiada por el Espíritu, vuelvo a lo mismo, una de dos, o porque es el más carnalote de los carnales y tiene que volver a casa, o porque quizá ni siquiera ha nacido de nuevo. Y no digo esto para que te llenes de condenación, como lo aclaré al principio, y digas, sí, soy una basura, mejor me aviento de un puente, sino para que más bien vengas a Cristo, le rindas tu vida, te arrepientas y que entonces comiences a alumbrar tu entendimiento con la luz de su palabra, con la dirección de su Espíritu Santo. Porque en teoría, al estar en Cristo, nosotros tenemos que comenzar a entender las cosas. Sin Cristo, la gente, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Sabías tú que más del 50% de los ateos no son ateos por decisión, como lo vimos en los mensajes de evidencias de la existencia de Dios en esta misma serie, dentro del capítulo 1? No es que ellos tienen una lista de evidencias científicas, porque para ellos declarar Dios no existe, filosóficamente están al mismo tiempo cayendo en una contradicción, puesto que esto implica asumir que ellos son Dios. Porque para decir Dios no existe, tú tuviste que vivir en todos los tiempos, en todas las edades, al mismo tiempo, en todas partes. Estar presente desde el principio hasta ahora, en todos los lugares, en todo el tiempo.
para entonces constatar que no hay Dios en toda la historia de la humanidad, en ningún rincón del mundo físico conocido, en ningún tiempo. Entonces tú deberías de ser Dios para poder decir no existe Dios, lo cual te pondría en una contradicción. La gente no tiene evidencias, no las hay como ya lo hemos visto, sino que se enojaron con Dios porque no entendieron cosas que sucedieron y al no entender, entonces se enojaron con alguien que no existe. Esto es absurdo. Si yo estoy en mi casa y estoy solo, no tendría sentido que yo me la pasara diciendo, aquí no hay nadie. Si no hay nadie, ¿qué hago diciendo que no hay nadie? Simplemente sigo mi vida. Si me la paso diciendo, aquí no hay nadie, pues quizá es porque no estoy tan convencido de que aquí no hay nadie. Porque tantos ateos dedican su vida a atacar a los cristianos, a la Biblia y a un Dios que ellos dicen que no existe. Esto es completamente absurdo. La realidad es que están en esa posición porque no entienden. Hay gente que se amarga. Hay situaciones muy complicadas de entender, pero cuando vemos las cosas a la luz de la eternidad, como lo expliqué en la serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, cuando entendemos que estamos en un mundo corrompido por el pecado, pero que es necesario pasar por este mundo, por muchas razones que vimos en esa serie, cuando creemos que aquí podemos sufrir, pero no va a ser eternamente, ni tampoco durante toda nuestra estancia en la tierra, y que nuestra verdadera herencia es en la vida eterna. Cuando empezamos a entender, las cosas cambian y no nos enojamos con Dios. Quizá podemos, como David, cuestionar ciertas cosas y abrir nuestro corazón, pero me mantengo firme, me desahogo delante de Él, pero no me aparto del camino porque ahora entiendo. Pero el que no entiende es porque sigue estando en la carne. Fíjate lo que dice al respecto, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Estamos viendo la vida del ser humano sin Dios y el contraste bíblico de cómo las cosas cambian según otras porciones de la palabra, que no es que contradigan a Romanos 3, sino que simplemente constatan lo que estamos explicando. Pablo está hablando de nuestra vida antes de Cristo, pero en Cristo debería de ser distinto y no deberíamos de ser parte de la estadística de esta lista. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros, vamos a leer desde el 11. Vamos a leer desde el 10 mejor. ¿No saben qué mejor desde? No, ya se lo estoy molestando. Desde el 10 está bien. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, como ya lo vimos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, como dice Pablo en Romanos 3, no hay quien entienda. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros, vamos a comenzar a entender con el tiempo las cosas de Dios. Dice el versículo 12, confirmando esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Absurdo que en muchas iglesias no se predique la palabra, que ahora tengan más peso los testimonios de los pastores, sus frases personales motivacionales, y que ya no se le a la base de sus mensajes, como si ellos tuvieran algo más interesante que decir que lo que Dios tiene que decir. Qué soberbia y qué arrogancia. Evidencia de que aún líderes ni siquiera han entendido nada. Porque cuando tú entiendes la palabra, dices, ahora entiendo que no sé nada. Yo sin Dios. Yo te lo he dicho, todo lo que sé lo he aprendido de este libro y del Señor. No hay nada en mi vida bueno que yo te pueda enseñar que no haya extraído de aquí. Pero hoy la gente se cree que tiene conceptos, ideas y estrategias, etcétera, para las diferentes áreas de su vida superiores a las de la palabra. Y Pablo dice, nosotros, ¿qué es lo que hablamos? Versículo 13. No palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, como dice Romanos 3, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que no entiende, porque para él son locura. El Evangelio para ellos es locura, la palabra es locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne en el original todas las cosas,
pero él no es discernido de nadie. Esta palabra juzgado está mal traducida, significa que más bien que no lo entienden los demás. Te tachan de loco, de fanático, de religioso, porque la gente no entiende. No entiende. ¿Y por qué él se quiere guardar al matrimonio? ¿Y por qué él ofrenda en su iglesia? ¿Y por qué dice que aún haciéndolo le va mejor? ¿Y por qué ora? ¿Y por qué busca la palabra? ¿Y por qué dedica parte de su vida a servir a Dios? Cuando una persona es iluminada por el Espíritu, estas cosas tienen sentido. Aún conozco servidores que se quejan. Es que tanto esfuerzo y no me paga nada. Espérame tantito, brother. O sea, ¿la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente? Creo que no has entendido nada todavía. Porque cuando yo vengo a Cristo en realidad, entonces entiendo cosas como estas. Lo que el mundo le llama locura, para mí comienza a tener sentido. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y fíjate esta conclusión impactante. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Guau! ¡Guau! Y más guau. Hasta parezco perro ladrando. Tú y yo tenemos ahora la mente de Cristo. Ahora tenemos que comenzar a entender. Ahora en el Espíritu Él tiene que empezarnos a guiar. Ahora nosotros no podemos vivir como antes. No puede ser. Y esto sí no lo entiendo. Tantas cosas que la gente no entiende. Demostrando que no han entendido nada. Y ahorita tú dices, yo ya no entendí lo que quiere decir Jesse. Me explico. Por ejemplo, mucha gente que entró en crisis en esta cuarentena y que en vez de haber aprendido algo, porque esta es la promesa, Santiago 1, ten gozo por la prueba porque tiene un propósito y si no sabes cuál es, pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar. Entonces, en teoría, el Hijo de Dios, cuando no entiende, le pide a Dios sabiduría y comienza a entender. Y dice, ay Señor, ya entendí, necesitaba pasar esta prueba. Y necesitaba un tiempo de descanso para restaurar mi relación contigo, porque estaba muy envanecido, porque era muy avaro, porque tenía botada a mi familia, porque estaba muy tibio, como el hijo pródigo. Cuando volvió en sí, dijo, necesito regresar a casa. Entonces, hay gente que pasó tiempos difíciles y que vino un tiempo de incertidumbre, pero que al caminar en el Espíritu le dio dirección y comenzaron a entender. Hay muchos testimonios de gente que nos escribía cuando compartimos la serie de Crisis, por ejemplo, y que decía, ya entendí, ya Dios me mostró cuál era su propósito. Y lo que yo no entiendo es gente que en vez de haber crecido en ese tiempo espiritualmente, de haber entendido algo, se amargaron. Y que ahí están, enojadas con Dios, enojadas con la iglesia, culpando al gobierno. No han entendido nada. ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué el Señor se llevó a mi familia? No entiendo a la gente que le tiene tanto miedo a la muerte, de verdad. O sea, ¿nunca han leído que Pablo dijo que el morir era ganancia, el vivir era Cristo? Que Jesús dijo que no tuviéramos miedo de los que matan el cuerpo porque no pueden destruir el alma. Sinceramente no lo entiendo. Sinceramente respeto, pero no entiendo a gente que lleva 6 meses encerrada y que quiere encerrarse otros 6 meses, que esos sí van al súper, pero les da miedo ir el domingo a la iglesia. Gente que se le olvidó que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra y que una cosa es, ok, tienes prudencia temporalmente por alguna razón, pero que es totalmente distinto, ya vivir encerrado. Y hay gente así, que ya sus ojos no están puestos en la eternidad, están puestos en lo terrenal, en acumular años. Me escribieron el otro día, ay sí, porque publicó una foto con unos amigos jugando fútbol y sin sana distancia. Y si vieran mi vida en el gimnasio, en el lugar de más caldo de cultivo de virus, y donde muchos dicen que ahí te va a dar, y etcétera, etcétera. Y si vieran las fotos de la iglesia de John MacArthur en California, 3,000 personas cada domingo hace 3 meses, sin ninguna medida de restricción. Y no estoy promoviendo que lo hagamos en nuestra congregación, lo hemos hecho únicamente por obediencia a la autoridad y porque no nos están pidiendo nada que contradiga la palabra de Dios. Donde nos dijeran, no pueden alabar, no pueden predicar, ahí sí la cosa sería distinta, ¿verdad? Y como él en California sí se lo prohibieron, dijo, pues me reúno entonces y sin ninguna medida. Ni un solo de contagio. Ni uno solo. Entonces la gente no entiende. Y todo lo que le dicen se lo cree.
y no sopesan las cosas y son como borregos en este mundo porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, foto, me decían, ay, pero es que tú, porque hay adultos mayores que han partido y algún día tenían que partir. Entonces veo que para la gente la muerte es un problema muy grave. ¿Qué querías? ¿Que viviera 800 años y que compitiera con Matusalén? Algún día tenía que partir. ¿Y crees o no crees que estimades la muerte de los santos a los ojos de Dios? ¿Cuál es el problema cuando creo que viene la vida eterna a la vuelta de la esquina? Ahora, no es que voy a ser bruto e imprudente, tomo ciertas medidas de precaución. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y se lleva el daño, Proverbios 22:3. Pero siempre y cuando estas medidas no atenten contra el propósito de Dios. Y vivir encerrado permanentemente es atentar directamente contra el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque Él no te llamó a la supervivencia, Él te llamó a vivir con un propósito, pero no has entendido nada. ¿O por qué le dijo a Elías cuando se fue a esconder a la cueva? Prudentemente, porque Jezabel lo amenazó. No una, sino dos veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Los que atentan contra mi vida, me buscan. Sal y regresa. Pero Señor, que vayas y enfrentes a Jezabel, enfrenta tu amenaza, me tienes a mí, tienes mi espíritu, tu vida no está en las manos de Jezabel, está en mi voluntad. Y Elías fue y regresó y él no murió, murió Jezabel. Entonces, si en verdad en oración el Señor te dijo, hijo, quiero que te encierres un año, hazlo. Pero puedes de verdad decir, esto es una convicción puesta por el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Porque mi hermano, hay mucha gente que ya se olvidó de su propósito. Hay mucha gente que está feliz encerrada. De donde yo me cuestiono, ¿alguna vez habrán tenido vida? ¿Alguna vez habrán entendido cuál era su propósito en esta vida? Ahora piensan que su propósito es acumular años. Fuimos creados por Él y para Él. Para anunciar la palabra, para hacer luz, para hacer sal en esta tierra. Dios tiene un propósito con nuestras vidas y no podemos simplemente por miedo tirarlo a la basura y echar a perder ese propósito. Y el temor no es un buen consejero. Entonces, si tú tomas ciertas medidas que sea con la convicción puesta por el Espíritu Santo y se respeta, hay personas que tienen ciertos padecimientos y entiendo en este caso que tomen precauciones extras. Lo que yo no entiendo es cómo de forma generalizada un gran grupo de cristianos, y vale la pena mencionar, a pesar que de todas formas se van a contagiar. Porque dijeras, es que si lo voy a evitar, ok, te la compro, ¿no? Te encerraste un año, pero lograste algo. Voltea a ver a nuestro país, 6 meses encerrados, ¿qué logramos? Dice Agatel, 6,000 muertos va a haber, llevamos más de 75 oficiales, realmente 200 reales. La gente no ha entendido que el virus va a seguir su curso. Que hagas lo que hagas, gente encerrada se ha contagiado, gente guardada se ha contagiado, gente que no sale a la esquina se ha contagiado. El virus va a hacer lo que tiene que hacer y tu vida no está en las manos de esa cosa microscópica, sino en las manos de un Dios todopoderoso. Y en el peor de los casos, que el virus terminara con tu vida, insisto, ¿y cuál es el problema? Si algún día de todas formas tenías que partir y crees que viene la vida eterna, ¿o no es así? Quizá el no creer y pensar que esta vida lo es todo es lo que hace que muchos quieran simplemente acumular años y viven con tanto pánico que paradójicamente baja sus defensas y a veces los que más se cuidan son los que más enfermos terminan. Uy, 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 ay, ay, ay. El doctor Alducin, me acuerdo cuando empezó a compartir acerca de esto y no había salido tanta información a la luz de ciertas cosas y algunos escribían cuestionando y atacando. Y un día me escribe por inbox una persona. Dice, ay sí, el bien que lo dice, pero a ver, ¿por qué no sale? Y seguramente ha de estar encerrado, ¿verdad? Porque él es de edad avanzada. Y le dije, mi hermana ya se aventó 3 viajes internacionales mientras usted lleva 3 meses encerrada. No es mentira. Y no ha pasado nada. Y así conozco un montón de hermanos y familia y me han dado testimonio. 36 años que les dio y no les pasó nada porque al estar en paz y cuidarse, comprenden que su destino eterno está en las manos de Dios. Y no estoy diciendo con esto, y no te va a pasar nada, porque esto es lo que se predicaba al principio de la pandemia, y yo tampoco estuve nunca de acuerdo con esto. Lo que te digo es, te va a pasar lo que
Dios ha determinado que te tenga que pasar. Descansa en que tus días están en sus manos. Punto. Busca su dirección y haz lo que Él te ponga en tu corazón. En mi caso, Él ha puesto la convicción de que, iba a decir, pero se van a enojar. No me importa. Hashtag, yo ya tengo que estar en verde. Yo ya tengo que estar en verde. Yo no puedo seguir como pastor, no puedo estar toda la vida aquí en cuarentena, ¿no? En cuanto nos permitieron, abrimos la iglesia, mientras que muchas 2 meses después siguen encerradas. Todavía. Me pregunto, ¿a eso los llamó el Señor? ¿Qué haría Esteban, que lo mataron a pedradas, si resucitara y viera cristianos que ya se pueden reunir, que no es ilegal hacerlo, que pueden hacerlo con medidas para reducir el riesgo y que pueden de esa forma amar a los demás, como lo hemos hecho nosotros, si tú así lo quieres, o simplemente por respeto a la autoridad, pero que no quieren y que ponen 1000 pretextos, cuando la realidad es que muchas veces a los mismos líderes quizá ni siquiera ellos han entendido hacia dónde van. Te adelanto que a partir de este domingo, para la familia de Vidanueva, Telemundo, Toluca, Metepec y los alrededores, permite saludar a la gente de mano y abrazo dentro de las instalaciones del auditorio. Por respeto y amor a los demás, cuando hable con ellos seguiré con el cubrebocas aquí para no echarles la peste bubónica. Pero acabando el servicio me voy a salir a la calle y quien quiera pasar a saludar, a platicar y darme la mano y un fuerte abrazo, estoy para servirles. Me harté y me cansé de la frialdad y extraño a la iglesia. Con extraño me refiero a que extraño saludarles y verles de frente y abrazarles y convivir con ellos. Y en las últimas semanas hemos tenido reuniones con hermanos y amigos que me han hecho recordar, mirad cuán bueno habitad los hermanos juntos. Es parte de nuestro propósito. Fortalecernos como familia, convivir como familia, apoyarnos como familia. Y si la iglesia primitiva, por el mensaje, dio sus vidas, yo me pregunto, ¿cuál sería el problema si dar el mensaje te termina costando la tuya? Somos una generación de cobardes que no entiende nada. 3. Romanos capítulo 3. Creo que no vamos a acabar en 2 mensajes. Dice el versículo 11, no hay quien entienda, ya lo vimos, y tampoco hay quien busque a Dios. No, ¿cómo no? Yo voy a la iglesia. Estamos hablando de nuestra vida antes de Cristo. No, antes de Cristo yo lo busqué. No, Él te buscó a ti. Dice 1 de Juan 4:19, que si le amamos es porque Él nos amó primero. Él nos llamó, nos atrajo con cuerdas de amor. Fue su Espíritu Santo quien puso la convicción de pecado en nosotros. Y ahora lo buscamos con ese querer como el hacer. Él pone esa sed en nuestra alma, como lo vamos a ver. Oye, no, pero hay gente que no ha venido a Cristo y que busca de Dios y que va el domingo a la iglesia, a la misa, lo que sea, sí. Pero no por convicción, sino por conveniencia, por tener limpia su negra conciencia o simplemente por interés. Habla el Salmo 78 del 34 del pueblo de Israel, de cómo cuando venían tiempos malos clamaban a Dios y dice textualmente que con sus labios le lisonjeaban, pero su corazón no era recto delante de Él. O sea, hay gente que le lisonjea. Sí, Señor, te amo, eres lo máximo, te anhelo, etcétera, etcétera, pero no porque realmente Dios les interesa, que les interesa algo de parte de Dios. Entonces hay gente que busca a Dios por conveniencia, por limpiar su negra conciencia, por sentirse mejor persona, pero no por una conveniencia. Pasan mal y como hace rato lo vimos, ¡pum!, se apartan. Estando en Cristo, la convicción es tan genuina que pase lo que pase, no dejamos de buscarle. Que aprendemos, como Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13, a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Que ya buscamos no por lo que Él pueda dar, sino por quién es Él. Y somos capaces de bendecirle cuando da y cuando quita. Pero ¿qué hace mucha gente? Dios bendijo, me va bien, tengo salud, el nombre de Jehová sea bendito. Ah, mire, está buscando de Dios, vamos a ver qué tan genuino es. Pasan la prueba como Job.
de repente pierden salud, familiares, bienes materiales, blasfeman contra su nombre. Nunca hubo una convicción. Quizá no nacieron de nuevo. Tal vez están un poco confundidos y si vuelven al camino y entienden, confirmarán que solamente fue una mala racha como la de Nabucodonosor o el hijo pródigo, pero gente que se aparta, y hay muchas de estas en la iglesia, que se amarga, que se enoja con Dios, es porque nunca buscó a Dios. ¿Cómo? Pero si yo lo vi predicar, ir a la iglesia a servir, porque buscaba algo de Dios. Cuando buscas a Dios, tú permaneces en nada, porque lo que buscas es Él, no lo que Él te puede dar. Cuando tú permaneces en Dios por lo que Él te da, pero te apartas cuando te lo quita, Dios nunca fue tu meta, sino los bienes que Él te dio. Uy, 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 ay, 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 qué fuerte ha estado este mensaje. Pero cuán reales son todas estas cosas. Y las podemos ver en la Biblia y las podemos ver en la actualidad. Las podemos ver en el día a día y quizá tengas que ser honesto y reconocer que las puedes ver frente al espejo. Vuelvo al ejemplo que te da hace rato de los servidores. Gente que se enoja porque nunca fue promovida en la iglesia. ¿Buscar a Dios o no es así? Si tus talentos, porque Dios no recompensó todo tu esfuerzo, pues tú nunca buscaste a Dios, tú buscaste algo de Dios. Porque si tú buscas a Dios, Dios ahí está. No importa tu posición, la de Él no cambia. Él sigue sentado en su trono, tengas o no trabajo. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, tengas o no tengas salud. Él sigue siendo el creador del universo, haya sanado o no a tu familiar. Él sigue siendo Dios. Y cuando tu mirada está en la eternidad y basado en el punto anterior, ¿ahora entiendes? Al entender, lo vas a buscar. Porque ya sabes que esta vida solamente es de paso y temporal. Y Dios no va a permitir que sufras toda la vida. Porque como dice tercera de Juan Diego 10:12, no hay mal que dure 100 años, ni santo que los aguante. Va a pasar. En el peor de los casos que durara los 100 años, dices que son 100 años a comparación de la eternidad. Pero cuando yo no entiendo, punto anterior, conclusión o más bien resultado, no solamente no entiendo, sino que tampoco busco de Dios. Busco algo de Dios. Hay gente hipócrita en la iglesia, aparentando buscar a Dios, pero solo está buscando algo de Dios. Como pastor he conocido no decenas, cientos de casos de gente que llegó buscando algo de Dios. El pastor, ore por esto y por lo otro, y si el Señor sana a mi hijo, yo le prometo que le voy a servir. Mire, gracias por decirme eso. Pase lo que pase, usted no le va a servir. ¿Por qué? Porque si en verdad Dios fuera su meta, lo sano o no lo sane, usted lo haría. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si lo sana, se va a olvidar de Dios, como dice el Salmo 78 que hacía Israel, y Dios lo sanaba y se olvidaban. Y si no lo sana, se va a apartar amargada. Como quiera se va a ir, porque Dios no es objetivo. Entonces, la mente y la visión del mundo de mucha gente aparente estar en Dios, pero no está en Dios, sino únicamente en algo de Dios. Lo lisonjean, lo quieren manipular, lo ven como un genio de la lámpara que les va a dar las cosas. Pero es poca la gente que es capaz de doblar sus rodillas como Abraham cuando recibe la promesa y hacer lo mismo cuando Dios le pide que le entregue. Porque cuando fueron los 3 ángeles y uno de ellos el ángel de Jehová y le anunciaron la promesa, la Biblia dice que Abraham adoró, del hebreo shakha, primera vez en la Biblia que aparece este término que se refiere a cuando alguien adora de rodillas. Cuando Dios le pide que le entregue a su hijo, Abraham va al monte del holocausto, al monte Moría, y le dice a su siervo, tú espérate aquí mientras nosotros subimos y adoramos. Adivina cuál es esta palabra. Shakha. Señor, cuando me diste la promesa, estoy humillado ante ti, adorándote y dándote gracias porque eres Dios. Pero hoy que me pides la promesa, me duele, no lo entiendo en mi humanidad, pero sigo estando de rodillas, dándote toda la gloria, porque va a cambiar mi posición, pero no la tuya. Tú sigues siendo Dios. Y lo que yo tengo o no tengo, lo que me diste o me quitaste, lo que prometiste o me retiraste, no cambia tu posición. Y mi objetivo nunca ha sido lo que tú pides, el Dios que provee de todas esas cosas. Cuando tu objetivo es Dios, aunque Dios no te da nada, tú lo sigues buscando. ¿Qué te importa si no te dio nada? Cuando esto va a pasar en algunos años y lo que querías era Él y ya lo tienes, ¿o no es así? Entonces la gente que se apartó, cuando pasó algo, es porque nunca buscó a Dios. Porque si hubiera buscado a Dios, Dios sigue estando ahí.
pero quería solamente algo de Dios. Cuando Dios es mi objetivo, yo permanezco pase lo que pase. Yo no me aparto, porque ya tengo lo que quiero y lo que necesito, que es Él, Él, Él y nada más que Él. Mi hermano, ¿cómo te ha ido después de esta evaluación? ¿Cómo reaccionas en este tercer punto del examen cuando algo sale mal? ¿Vienes con dolor y tristeza, quizá enojo, pero sigues viniendo a su presencia? ¿O quizá llevas años apartado, enojado con Él por algo que no entendiste? Yo que te buscaba, no, nunca le buscaste. Si lo hubieras buscado, habrías permanecido, porque Él no se fue. Su Espíritu Santo no te lo arrebataron. Su presencia siguió estando ahí. Perdiste algo que Él te dio, o no recibiste algo que querías. Ese es el problema de mucha gente. Aún dentro de la iglesia cristiana, a veces cristiana, entre comillas. Hay mucha gente que va los domingos, que no le interesa a Dios en lo más mínimo, sino algo de parte de Dios. Por eso tiene tanto impacto la falsa teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque lo que te predica no es Dios, sino las bendiciones de Dios. Y no estoy diciendo que Dios no bendice. Toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1, desciende de lo alto. Pero sí estoy diciendo que este no puede ser el objetivo de la iglesia. Que esta no puede ser la meta de la iglesia. La meta de la iglesia, el objetivo de la iglesia, tiene que ser Él. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, al Padre, y al Hijo, a quien tú has enviado. Y vamos al punto número 4, y quizá con este tengamos que concluir hoy, a ver si nos da chance de llegar al 5. Vimos que éramos personas justas, ahora no solamente somos justos, sino que somos declarados también justos delante de Dios. O sea, no solamente tenemos la capacidad de actuar justamente aquí en la tierra y hacer lo correcto, aunque no nos convenga por convicción, simplemente porque es lo correcto y punto, sino que ahora delante de Dios somos hallados justos. Antes, número 2, no entendíamos nada, de todo nos quejábamos, todo cuestionábamos. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo y entendemos las cosas. Ahora que tenemos un propósito, el panorama cambia totalmente. 3, antes no buscábamos de Dios o lo hacíamos por interés. Ahora lo buscamos genuinamente, pase lo que pase. 4, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 otra vez, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Y ahora dice, todos se desviaron. ¿Cómo estábamos sin Dios? Totalmente desviados, engañados. Sectas, religiones, filosofías, aún dentro de la autonombrada iglesia cristiana, que ahora es cada vez más difícil encontrar una que verdaderamente lo sea, se empezaron a llenar de herejías. Aún dentro del pseudocristianismo, la gente se empieza a desviar. Tras caminos que dice Proverbios 14:12, al hombre le parecen derechos, fíjate cómo todo va ligado. Al no entender nada, no solamente no busco a Dios, sino que también no entiendo los caminos. Entonces, me parecen derechos, parece que es lo correcto, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, sin Dios andamos desviados en la vida. Tomamos en todas las áreas de nuestra vida decisiones incorrectas, persiguiendo propósitos vanos, persiguiendo sueños que no valían la pena, sin saber ni siquiera por qué estábamos aquí. Así hay mucha gente, sin propósito, como lo menciona justamente el siguiente punto. Se hicieron inútiles, no servíamos para nada. Obviamente, si estoy desviado, pues no sirvo para nada. Si no sé a dónde voy, tampoco voy a llegar a ningún lado. Mi vida está sin rumbo y sin dirección. Así hay gente que no sabe por qué está aquí. ¿Y tú qué haces? No, pues yo trabajo. ¿Y para qué trabajas? Pues para comer. ¿Y para qué comes? Para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. Y están totalmente desviados. Se les olvidó que fueron creados por Él y para Él. Entonces tienes en todos los niveles, en todos los niveles, géneros, edades, rangos dentro de la iglesia, etc.
Jóvenes, por ejemplo, deprimidos porque los terminó la novia. Están encerrados en su cuarto, tristes, no has entendido nada y estás desviado. Porque cuando entiendes que no se trata de ti, sino de alguien más grande que te llamó y a quien representas, dices, aunque esté triste, no me puedo dar el lujo de derrumbarme, porque mi llamado y mi propósito trasciende, como lo vimos al inicio de la serie, mi propia vida. Entonces, aunque yo esté triste y lo que sea, me levanto porque tengo un propósito. Pero ya, por mí estoy muy triste. Me terminó la macuspana. El Rufulgencio me puso el cuerno. Y los casados, que mi esposa no me pela. Cuando alguien entiende, cuando alguien está en el camino y sabe que tiene un propósito eterno, entonces puede, como David, ser rechazado por su padre, por su madre, por sus hermanos, por su esposa, por perder a su mejor amigo, puede ser traicionado por sus propios hijos, por su consejero, por su gente más leal, y mantenerse en el camino y ser capaz de decir, es que aunque mi padre y mi madre me dejaren, hey, yo no me voy a desviar, porque sé que Jehová me recogerá en sus brazos. Este era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Así debería de ser la actitud de un cristiano que ahora entiende y que sabe que tiene un rumbo y una dirección. Y dice, no me importa lo que digan, lo que piensen los demás. Si me importara lo que piensen los demás, me callaría muchas cosas. Si me importara lo que piensen los demás, andaría totalmente desviado, buscando agradar a todos y a nadie. ¿Qué me importa? Tratar de agradar a Dios. Y esto trasciende tu propia vida. Y puedes de repente decir, me siento desanimado y me siento triste y estoy caído y estoy derrumbado, pero no me voy a desviar de mi propósito, porque ahora estás en Cristo y sabes que tienes un propósito eterno, una misión, una visión particular para tu vida. Entonces entiende que pasemos momentos temporales de tristeza, de depresión, pero no se entiende que cristianos lleven así toda su vida. Entonces, mi hermano, si esta es tu situación, lo que necesitas es dejar de perder el tiempo viendo Netflix, es dejar de estar de holgazán y ponerte a leer la Biblia y doblar tus rodillas y empezar a orar. Punto. Porque entonces Él va a revelarte tu propósito. Porque entonces empiezas a entender que tienes un llamado. Empiezas a ver en su palabra qué quiere de ti. Lo empiezas a poner en práctica. Entonces te sientes útil, ya no inútil, como lo veremos en el siguiente mensaje, porque ahora empiezas a ser instrumento poderoso en las manos de Dios. Estoy triste. Hoy perdí el trabajo porque estoy enfermo, porque mi mamá y mi papá se murieron de COVID y porque el perro no me saluda y el perico se fue de la jaula y me dijo, ¡ay, tres! Triste, pastor, estoy muy deprimido. Ponte a leer la Biblia y vas a ver, por ejemplo, que el Señor te dice, veías discípulos a todas las naciones. Ah, ok, este es mi propósito. No me desvío, me mantengo y empiezas a predicar la palabra animada, reavivada, familias restauradas y tú dices, wow, Dios, esto lo hiciste a través de mi vida. Y entonces tú tienes un propósito y entonces tú te sientes útil, pero no puedes ser útil si estás desviado y no puedes caminar en el camino correcto si no entiendes. Yo no sé si es intencional o no, pero veo mucha secuencia en estos términos. Fíjate lo que hemos visto. No entendía nada, no buscaba de Dios, entonces estaba desviado y era un inútil. Al entender, ahora busco de Dios, comienzo a caminar en su camino, a hacer sus obras para que anduviese en ellas, y entonces me empiezo a sentir útil. Y eso destruye todo tipo de tristeza, de depresión, de lo que sea que tú estás pasando que te tiene tirado en tu cama. De donde yo vuelvo a insistir y me da más razón aquello que dije hace rato, que sé que muchos no comparten y que algunos hasta se enojan, y qué bueno que se enojen. Tienen dos trabajos, enojarse y contentarse, o dejar de seguirme. Me voy a poner muy triste. Mi hermano, vuelvo a lo que te estaba diciendo. Hay tanta gente tan deprimida, estar encerrada, porque no fuimos creados para eso. Porque fuimos creados para hacer luz y vivir con un propósito. Hay tanta gente tan triste y ha sido una verdadera desgracia. Más allá de
y no estoy demeritando ninguna muerte, todas son importantes y todas pesan. Pero cuando estamos en Cristo, dijo Pablo a los tesalonicenses, tenemos con la esperanza de la vida eterna. Lo que es más trágico que aquellos que partieron es aquellos que no han partido, pero que ya dejaron de vivir. Y que están derrumbados emocionalmente, porque, insisto, tú no puedes sentirte útil si estás desviado. Y no puedes caminar en el camino correcto si no buscas a Dios y antes entiendes. Cuando yo entiendo, porque vine a sus pies, lo comienzo a buscar a Él, permanezco en Él, pase lo que pase, empiezo a caminar correctamente, empiezo a hacer su voluntad y entonces me siento útil. ¿Tú crees que todas las veces que yo predico estoy bien contento? Pero pregúntame cuán contento termino después de predicar. Si yo predicara por mi estado de ánimo, habría un gran porcentaje de ocasiones que yo no compartiría la palabra. Hace rato, por ejemplo, me sentía muy cansado, con una molestia rara, así como extraña en el estómago. Y bueno, si yo compartiera por estado de ánimo, no, sabes que hoy no lo siento en mi corazón. Hoy pues estoy triste por esto. Hoy estoy enojado por esto. No. Lo haces en obediencia a Dios, dices, este es mi propósito, me trasciende, este es el camino, no me voy a desviar, y después de hacer lo que Dios te manda, te sientes útil y todo se va. Y terminas bien contento, porque estás cumpliendo tu propósito. Entonces mucha gente está deprimida y triste porque no está cumpliendo su propósito, porque se siente inútil. Y necesita conocer a través de la palabra qué Dios quiere hacer con sus vidas. Dice el Salmo 32, versículo 8 al 11. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso, como dije hace rato, si Dios realmente te mostró que sigas encerrado, síguele. Porque su promesa es, yo te voy a hacer entender. Entonces, si es porque es la convicción que Él puso, felicidades. Si es tu carne por miedo, ponte a llorar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Como no entienden, tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces hay mucha gente que hasta que no viene el problema, no reacciona. Dice Dios, no seas como ellos. Entiende al ser guiado por mi Espíritu Santo. ¿Cómo te fue en esta primera evaluación? ¿Sigues viviendo como aquellos que no tienen a Dios? ¿O tu vida es distinta? Porque ahora lo tienes a Él en tu corazón. Seguiremos viendo la siguiente semana el resto de las características del hombre sin Dios. Sin Dios éramos unos inútiles. De aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para una de sus alabanzas. No hacíamos lo bueno. Nuestra boca hablaba muerte, engaño, veneno, maldición. Derramábamos sangre, o sea que éramos altamente destructivos. Nuestras vidas estaban llenas de quebranto y desventura. No había paz en nuestros caminos. Hablaremos de que no había paz ni personal, ni con Dios, ni con los demás. Y tampoco había temor de Dios. De haber sabido que no iba a terminar todos los puntos, estudiaba hasta el 4 y me dormía un rato en la tarde. Pero bueno, ya me ahorré el bosquejo de la próxima semana porque ya lo tengo listo. Va a estar bueno, no se lo pierdan. El domingo también va a estar bueno el mensaje en la serie de SARS-CoV-2, la otra pandemia. Ahorita les cuento al respecto después de orar en los avisos muy breves. Pero antes, cierra tus ojos donde quiera que estés, excepto si vas manejando, y dile conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Se vale sobar. Dile, me cayeron 2, 3 coscorrones. Y tengo que reconocer que en algunas de las áreas de mi vida sigo viviendo como si no te conociera. Como un cualquiera. Como Salomón dijo, perdón, no Salomón, Sansón, cuando reveló su secreto a Dalila, el día que me cortes el cabello seré como todos los hombres. No porque al cortar el cabello perdiera su fuerza, sino porque sería la tercera parte del voto nazareo que le faltaba por romper. Y entonces se aparta del Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo era como cualquiera.
Ahora en nuestro caso el Espíritu Santo no se aparta porque Efesios 1 dice que hemos sido sellados con Él. Cuando genuinamente nacimos de nuevo, Él vino a nosotros y no se va. Pero cuando lo apagamos, lo contristamos y dejamos de caminar con su dirección, volvemos a ser como cualquiera de los hombres. Dios, no hay diferencia entre mi actitud y la del mundo. Al igual que todo, Señor, es mi vida. Quizá porque te he apagado con mi apatía. Quizá porque nunca en verdad me he rendido a ti. Pero es verdad. Sigo viviendo con culpa, con vergüenza, con condenación, porque no he entendido y creído que soy justo delante de ti. Me he atrevido a reclamarte porque se me olvidó que fui declarado justo gratuitamente por tu gracia. Sigo sin entender, no algunas cosas, sino prácticamente todo. Me la paso quejando y cuestionando. No sé ni siquiera cuál es mi propósito. No sé ni siquiera por qué estoy encerrado y para qué quiero seguir viviendo. En algún punto de mi vida comencé como Israel a dar vueltas en el desierto y me perdí. Y se me olvidó que la idea no era sobrevivir en el desierto. ¿De qué sirve vivir 40 años si lo vas a vivir dando vueltas? Su propósito era tomar la tierra de Canaán. Pero dicho sea de paso, por miedo tampoco lo intentaron. ¿Te das cuenta cómo se repite esta historia de una u otra forma a lo largo de la historia de la humanidad? No, Josué, no es prudente enfrentar a los cananitas. Moisés, no lo hagamos, dijeron 10 de los 12 espías. Es un riesgo. Hay que quedarnos en el desierto, es más seguro. Hagamos cuarentena, 40 años aquí hasta morir. Y son Josué y Caleb los que no por imprudencia, porque no se trata de eso, no por valentones, sino porque el Señor se los mostró, porque Dios les había dicho que se las entregaría, son quienes tomaron la tierra de Canaán. Señor, hazme entender para dejar de simplemente sobrevivir y comenzar a vivir. Y los años que viva, vivirlos bien, cumpliendo con tu propósito. Es verdad, no te he buscado a ti, busco cosas de ti, pero cuando no las tengo me enojo, me aparto. Cuando las recibo me aparto porque las recibí, cuando no las recibo me enojo porque no las recibí. Quiero comenzar a buscarte a ti independientemente de lo que tú me des. Qué vergüenza, qué tristeza, qué tragedia. Y no lo digo juzgando ni sintiéndonos mejores, sino simplemente como un ejemplo, ilustración, descripción de esta realidad. Que cuando inició la cuarentena y las iglesias cerraron y muchas dejaron de recibir ofrendas, también sus pastores dejaron de predicar. Vergonzoso. ¿Quién les dijo que eran pastores? Y gloria a Dios por quienes decidieron en su corazón decir, Señor, no lo hago por lo que recibo, aunque me bendice lo que recibo, lo hago por ti, así que pase lo que pase, lo seguiré haciendo. No tienes idea cuántas iglesias en el mundo cerraron. Y realmente duele a nuestro corazón eso, ver que si así estaba el liderazgo, servía a Dios por la remuneración económica que se recibía de parte del pueblo de Dios. Y en cuanto dejaron de recibirla, dejaron de predicar. ¿Cómo estará el pueblo entonces? ¿Cuánta gente hay que por esta razón se aparta? Porque a veces ni siquiera el mismo pastor buscó de Dios y tampoco la iglesia. Dile, Señor, perdóname si esta era mi situación. Pon en mí una convicción genuina, como la que pusiste en joven Pablo. Que haya contentamiento dado por tu Espíritu Santo, pase lo que pase, que me permita buscarte, sea cual sea mi situación. Señor, reconozco que estaba desviado, que he tomado tantas decisiones incorrectas en mi familia, mis finanzas, mi salud, mi ministerio, en mi forma de vivir, en el cuidado del cuerpo que me has dado. No estoy caminando en tu camino. Al no entender me desvío. Enséñame el camino sobre el cual debo andar. Pon sobre mí tus ojos. Señor, te pedimos perdón y que nos limpies con la sangre de Cristo. Que nos transformes, que nos enseñes el camino, que nos hagas entender, que pongas la convicción de buscarte
y que dejemos de ser los inútiles que antes éramos y comencemos a sentirnos útiles y podamos sonreír al saber que hemos corrido la carrera, que hemos peleado la buena batalla de la fe, que hemos al menos intentado cumplir con el propósito por el que tú nos creaste. Que así se ha hecho, Señor. Despierta tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de despedirnos, tres avisos. Uno, el viernes en la iglesia de Metepec tenemos una tarde de alabanza y adoración. Le están organizando los jóvenes, pero es para toda la familia. Voy a publicar el día de mañana el link en mi página de Facebook. No sé si ya está publicado en la de VNPEM Toluca. Le enviamos a los grupos de WhatsApp, pero este link lo hemos ido distribuyendo con calma porque le dimos prioridad a los jóvenes que asisten y a sus familias, dado que el cupo está limitado. Entonces, si tú quieres asistir, es a las 7 de la tarde. Será un tiempo bien bonito con todas las medidas que se piden en todas partes. Ya lo sabes, ¿verdad? Las manos y pasar tus pies por ese tapete puerco que no sirve para nada, pero el gobierno está contento de que lo vean ahí en la entrada de todos los lugares. Ponerte el bozal, que tampoco sirve para nada, pero bueno, los que crean que sí, el gobierno lo pide y no pasa nada. O sea, más lo que nos dijeran, no puedes hablar y predicar la palabra, como te lo dije, cómo no, nos vamos a las cuevas de Cacahuamilpa, pero eso no nos los prohíben, ¿verdad? Pero bueno, si estás contento por verme con un papel en la boca, me lo pongo y está bien. Si eso no nos impide buscar a Dios, no pasa nada. Hay cosas que podemos aceptar y negociar, hay otras que no, y esto lo podemos aceptar aunque no estemos de acuerdo. Y si tú estás de acuerdo, pues bueno, te puedes sentir tranquilo sabiendo que estamos siguiendo todos los protocolos que piden en todos lados, simplemente por esta razón. Entonces te esperamos el viernes, pero tienes que apartar tu lugar porque otro de los controles pues es precisamente el aforo, ¿verdad? Que tenemos limitado. Ojo, sin que esto limite que la gente pueda recibir la palabra, porque también es el otro extremo, ¿no? O sea que algunas iglesias dijeron, no, pues como no me permiten, entonces pues no hacemos reuniones porque no van a poder entrar todos hasta que me dejen. Oye, mi hermano, no seas flojo y haz más reuniones. Cuando nosotros nos enteraron de que íbamos a poder reunirnos, teníamos en mente hacer 3 reuniones en sábado y 3 el domingo para que no se quedara nadie afuera. Cuando vimos que mucha gente seguía sin ir, dijimos van a ser 4 el domingo. Cuando vimos que con 3 bastaba, 3 hicimos, pero haremos las que tengamos que hacer para que vayan todos los que quieran ir. Solamente el viernes, pues como es una sola reunión de alabanza y adoración, ahí esto sí no aplica, ¿verdad? Pero es un evento excepcional. Los domingos estamos trabajando para que nadie se quede fuera. Si de repente se llenan los 3 servicios, abrimos un cuarto. El domingo tenemos nuestra reunión, servicios a las 8:45, 11 y 1:15 de la tarde en Toluca, en Metepec. Y el link para el registro está en la página de VNPEM Toluca y yo más tarde lo voy a publicar. No he puesto en mi página todavía el de esta semana. Así que acabando este mensaje, te metes a mi página de Facebook, le das a actualizar y lo vas a ver arriba justamente de esta publicación. Que por cierto, si la quieres compartir o volver a escuchar, una vez finalizado, allí se queda el mensaje, ¿verdad? Y te recordamos que no hay límite de edad, que únicamente no hay escuela para niños por la logística todavía, pero que sí en los grupos donde se comparte la palabra a adolescentes están temporalmente recibiendo a niños mayores de 8 años de edad. Pero no hay restricción de parte de la autoridad, así que todos son bienvenidos. Los esperamos el domingo. Voy a estar compartiendo la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia, en el primero y en el segundo servicio. Y por último, recomendarles la serie de la semana, una serie de 21 audioconferencias que por cierto compartí hace como 10 años. Así que si quieres escuchar la diferencia, porque la hay un poco en el estilo, ¿verdad? Pero lo que importa es la palabra. Está bien interesante esta serie. Es una de las series que marcó mi vida porque hablamos de los inicios del rey David. Un hombre que se conoce en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Y pues bueno, hablamos de cómo mucha gente quiere posición y autoridad y poder, pero tú no puedes, como estoy hablando figuradamente, ser rey sin antes ser guerrero, y no puedes ser guerrero sin antes ser siervo. David fue siervo, guerrero y rey. Por eso esta serie la titulé Siervos, Guerreros y Reyes. Hablamos desde que fue David llamado en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, hasta que él enfrenta a Goliat, donde se dispara su ministerio públicamente.
Pero es bien interesante que él no enfrentó a Goliat porque fue a enfrentar a Goliat. Él fue en obediencia a servir a sus hermanos, aun cuando ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel de parte de Dios. Aún así, cuando su padre lo envía de siervo, no dijo, pero ¿qué te pasa? Estás hablando de tu futuro rey, ¿no viste lo que pasó un capítulo atrás? Él fue en obediencia, aún habiendo sido ungido como rey. No puedes ser puesto sobre mucho si no eres fiel en lo poco. En estos 21 mensajes hablamos de todo esto, de lo importante que es tener un corazón recto delante de Dios, de cómo puedo alinear mi corazón, de la importancia y el poder de un testimonio íntegro, de ciertas características en la vida de David que lo proyectaron a llegar a ser este gran hombre de Dios. Es una serie 100% práctica, bien bonita. Y ahí está, ¿verdad? Si tú la quieres el domingo la puedes buscar en USB en las mesas de materiales, te la puedo enviar también a cualquier parte del país o ya sabes que te la puedo enviar para descarga digital a través de un link que te mando a tu correo. Abajo de este mensaje en mi página principal viene la descripción de la serie, viene la imagen con los títulos que incluye y viene el procedimiento para que tú la puedas adquirir en caso de que esté en tus posibilidades. Si no está realmente en tus posibilidades, mándame un mensaje, házmelo saber y yo te envío el link de descarga sin costo si tú no puedes cubrir esta aportación sugerida. Y bueno, pues creo que son todos los avisos. Mis hermanos, vámonos a poner un poquito de hielo en la cabeza porque los chicotazos estuvieron duros ahora. No lo esperaba así el mensaje, pero así salió. ¿Yo qué quieren que haga? Échenle la culpa al Señor. Si ven mi bosquejo, estaba mucho más básico y sencillo. Pensaba que acabaríamos hoy con los 10 puntos. Nos quedamos hasta el cuarto porque al Señor le plació descalabrarnos, pero bendita descalabrada que nos pone en orden. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo y estamos despedidos. Pasen bonita noche. Tan tan.